Hola amigos, amigas, bienvenidos a Tecnosfera. Este año, como sabéis, se celebra la 28ª COP, que es la conferencia entre las partes, es decir, los países involucrados en la Convención sobre Cambio Climático de la ONU, y se celebra en la ciudad de Dubái, capital del Emirato de Dubái, uno de los 7 emiratos que componen los Emiratos Árabes Unidos, una de las regiones del mundo con un estilo de vida más insostenible, donde llega a brotar hasta agua del desierto. El presidente de esta COP28, de nombre Sultan Ahmed Al-Jaber, es un hombre tan polifacético como ambiguo. Compatibiliza sus negocios como Head of the Abu Dhabi National Oil Company con su nombramiento como ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los Emiratos Árabes Unidos. En ese país eso no es una incompatibilidad, sino al parecer un gran mérito en su CV. Además, para añadir la guinda decorativa, es chairman de Masdar, una compañía que invierte en renovables. ¿Quién mejor que él para presidir esta COP, verdad? Pues bien, este polémico petropresidente ha mostrado su patita de lobo vestido de borrego ya en varias ocasiones. Con su potentísimo micrófono global nos ha dicho que no debemos parar la producción de petróleo, porque no podríamos construir nuestro mundo sostenible sin él. En tono pedagógico nos ha puesto un ejemplo para que el resto de los borregos con una visión del mundo limitada lo podamos entender. ¿Cómo fabricaríamos las palas de los aerogeneradores sin petróleo? Porque están hechas de resinas, polímeros y cosas así, todas derivadas del petróleo, No hay nada como las verdades a medias para mentir a fondo. La respuesta a su planteamiento no es difícil de encontrar para cualquiera que pueda pensar y consultar datos. Pero cuando ayer escuché a un locutor de una emisora de radio pública hacerse eco del comentario del tal Al-Jaber y afirmar que en el fondo tiene razón, decidí que, aunque no lo lea nadie, iba a escribir este mensaje en la botella de Tecnosfera y lanzarlo al proceloso mar de Internet, aunque solo sea para quedarme a gusto. ¿Quieres saber mi respuesta al magnate? Pues sígueme y te la cuento. La cuestión es cómo se gasta el petróleo que se le roba al planeta cada año. Por ejemplo, estimar cuánto de ese petróleo se ha empleado en fabricar todas las palas de todos nuestros aerogeneradores y comparar con la cantidad de petróleo que se quema. Podemos empezar por hacer una estimación de cuántas toneladas de pala de aerogenerador hay en el mundo, por cierto, produciendo energía eléctrica sin combustible alguno. Según el Global Wind Energy Council, en el mundo hay ahora mismo unos 340.000 aerogeneradores, cada uno de 3 palas, de modo que hay algo más de 1 millón de palas. ¿Y cuánto pesa en promedio cada una de esas palas? Pues nada, vamos a Internet y el primer resultado que te dé Google, pues ese será el mejor, ¿no? Pues no, ojo con tus fuentes. Y no es la primera vez que me pasa. Mira lo que Google me escupió encabezando su lista de resultados cuando inquirí ¿cuánto pesa una pala de aerogenerador? Según esto, las aspas de un solo aerogenerador pesan 1.500 toneladas, el equivalente a unos 1.000 coches, vamos. En realidad, el peso de las palas oscila bastante, lógicamente, dependiendo del tamaño del aerogenerador, que no molino, ya que no muele nada. Pero en promedio podría estar en torno a 5.000 kilos, 5 toneladas. Por ejemplo, en las palas de turbinas de 50 metros. Pues ala a multiplicar. 1 millón de palas a 5 toneladas la pala, pues 5 millones de toneladas. Y ahora vamos con la gasolina para comparar. ¿Cuánta gasolina se quema en el mundo, digamos, en un año? Bueno, según Statista, unos 28 millones de barriles diarios y otros 30 millones de diésel. Si el año tiene 365 días y el barril equivale a 159 litros, eso hace esto de aquí. Y si una tonelada siguen siendo 1.000 kilos, pues entonces esos son más de 1.000 millones de toneladas cada año, solo de gasolina.
Las palas de aerogenerador eran 5 millones, o sea que esos 1.000 millones son 200 veces la cantidad de palas de aerogenerador que hay ahora mismo en todo el mundo. Así que, señor demagogo verdades a medias Al-Jaber, la realidad es que sí podríamos y debemos reducir drásticamente el consumo crematorio de su petróleo. Y además decirle la verdad a la gente entera. Por mucho que reduzcamos la cantidad de petróleo para quemar, seguiremos teniendo de sobra para producir palas de aerogenerador y piezas de paneles solares y coches eléctricos y bicicletas, y seguir construyendo un mundo sostenible. Por cierto, el petróleo que se quema se convierte por completo en CO2, el que se usa para producir nuestro mundo sostenible, no. Los oligarcas de las petrodictaduras llevan tiempo comprando nuestra confianza. Compran científicos para decorar sus universidades en Arabia Saudí, compran equipos de fútbol y campeonatos del mundo en Qatar para reverdecer sus desiertos culturales y ahora se han comprado una COP28 en Dubái para pintar de verde su catálogo tecnológico mientras siguen explotando el negocio del siglo, el petróleo. Pero yo les recordaría que el petróleo fue el negocio del siglo XX, de modo que el mensaje a los señores oligarcas, a los honrados financieros y a las ratas que pueblan las cloacas de los mercados es: abandonen ya el barco de los combustibles fósiles antes de que sus estragos nos arrastren a todos al fondo.